Grabar. Ahí. Bueno, menos mal que se acuerdan. Si no, no hubiese grabado nada. Bueno, acá es una coma. Entonces, si a nosotros nos están diciendo la circulación de este campo a lo largo de la región, uno lo primero que hace es graficar la expresión esta que tengo acá. Esto lo Sí, grafico, a ver qué pasa. Bueno, sí, quedaba como una parábola después exactamente. del 1 al 0,1 y después del 0,1 al 0,0. Bien. Entonces tengo, por un lado, que representar y igual a x cuadrado, o sea, uno mira esto, y igual a x cuadrado, entonces estoy en el 0, 0, 1, 1, más de eso no voy a poder ir. Acá tengo el arco de parábola, ¿sí? ¿Qué es eso? Y después dice que la y está entre ese arco de parábola e y igual a 1. Entonces, y igual a 1. ¿Está? Y la x se mueve entre 0 y 1. Entonces, se dieron cuenta, ¿no? Cuáles son las dos curvas, ¿no? El arco de parábola e y igual a 1. Y la x se mueve entre 0 y 1. Entonces, la circulación a lo largo de la frontera de esta región, o sea, yo tengo esta región que ¿No tiene por habría frontera. otra curva que sea de 0,1 a 0,0 para cerrarla? de... Ah, sí, sí, sí. Como yo tengo esta región que está acá, la región es toda esta, entonces las curvas que tengo son estas curvas que están acá y la curva tiene que ser cerrada, ¿no? Porque aparte estoy limitando a una región. Entonces tengo que hacer esta, la roja. En el enunciado dice calcular siempre las curvas orientadas en el sentido positivo. El sentido positivo es el antihorario. Entonces, si yo recorro en sentido antihorario, empiezo por donde quiero, ¿no? Pero la circulación es esta. Entonces tenemos tres curvas. Eh, vos dijiste que las tenías ya parametrizadas, ¿le Sí, sí, pusiste ¿querés que algún te la nombre? digo? Dale, Alfa de t. bien. Alfa de t para el arco de Ah, no, parábola. te iba a decir las tres, o sea, serían alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Ah, bien, bien, bien. Alfa de t, sí, Alfa de t es igual a t, t cuadrado, cuando t está entre 0 y 1. bien. Sí, el arco de parábola parametrizado, ¿está bien? Sí. Después, 2 menos t, 1, cuando t está Ah, entre está 1 bien. y 2. Entre 1 y 2, bien. Y después, 0, 3 menos t, Claro, así cuando, vos ya vas con la orientación. 3 menos t, cuando t está perfecto. entre 2 y 3. 2 y 3. Bien, bien. ¿Por qué estoy diciéndole esto a Jeremías? Sí, ¿Jeremías eras? sí. Jeremías. Bueno, porque fíjense cómo lo parametrizó él. Fíjense en esta, en la amarilla. Si t vale 1, yo tengo el par ordenado 1, 1, que es este punto. Si t es igual a 2, el par ordenado que tengo es 0, 1. Está impecable. Yo la verdad cuando hago la parametrización de esto está muy bien, ¿eh? Porque él no tiene que estar haciendo ningún cambio. Yo digo, por ejemplo, que esto es t, porque t es variable, t1. Y entonces t digo que lo recorro al revés, de 2 a 1. Es lo mismo, pero así está bien, él ya acá siempre escribe creciente, está bien. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el campo vectorial f en cada una de las curvas y después hacer la suma. Entonces, por ejemplo, vamos a la primera. Acá por ahí es conveniente escribir esto, poner un alfa 1, acá hablar de un alfa 2
este es un alfa 3. O la letra que quieran. Entonces, vamos primero al campo pasando por alfa 1 de t. Lo que nosotros tenemos que hacer es la circulación de este campo. El campo es xy y menos x. Entonces decimos que la circulación va a ser de f de alfa t, alfa 1t, por alfa prima 1 de t. Y esto va a quedar por diferencial de t. Ahí hacemos la circulación en alfa 1. Entonces tengo la integral. El campo, me lo voy a machetear acá porque si no te lo está abriendo y cerrando, es f de xy es y menos x. Entonces, voy a escribir f, la curva que nosotros tenemos como alfa 1 es la curva t al cuadrado. Entonces, yo voy a aplicar la curva F1. Esto de acá ya lo puedo resolver directamente. ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que hacer? Dice que el campo se transforma en y menos x. Entonces, si yo tengo la curva que es t al cuadrado, entonces voy a tener t al cuadrado menos t. A ver si achico un poco. Sí, perfecto. ¿Sí? Respetando esto que está acá. Pero yo el x e y ahora lo tengo de otra forma. Entonces esto que está acá es t al cuadrado menos t para aplicar f. ¿Sí? ¿Se entendió? T al cuadrado menos t. ¿No sería t cuadrado, coma, menos t? ¡Ay, qué marmota! Sí. T al cuadrado menos t. Decía, me desapareció el vector. Y alfa prima de t. Alfa prima de t es 1, 2t. Diferencial de t. Y me tengo que fijar t como lo estoy recorriendo. Bueno, t estaba entre 0 y 1. A ver, vamos a achicarlo para que lo vean. Aplico F, Estela, el campo yo que... había hecho esto, pero lo que me confundió es que me dieran algunos negativos. Es más, Sí, me pero puede terminó ser dando todo negativo. negativo. Puede pasar eso. A mí, este creo que me dio menos 4 tercios. Sí, a mí también. Ah, bueno. Y entonces debe estar bien las cuentas que hicimos. Una cosa, Jonathan está. Jonathan. Sí, sí, estoy. Ah, Jonathan, vos sabés que hice la cuenta del 8b y me dio distinto que la tuya, pero no significa que la mía esté bien y la tuya esté mal. O sea, yo hice la integral y me dio un resultado distinto, pero vos entendiste el razonamiento, el recorrido, lo que te Creo que puse. sí, pero ¿Sí? Ah, bueno, eh, está bien. Bueno, yo igual después voy a revisar mi cuenta, ¿está? Pero bueno, porque no sabía al final si habías entendido o no. Bueno, esto que está acá, terminamos esto, entonces me queda t al cuadrado, la integral entre 0 y 1, ¿de quién? De t al cuadrado por 1, o sea, esto es t al cuadrado menos 2t al cuadrado. Esta es la integral entre 0 y 1 de menos t al cuadrado. Acá me olvidé del diferencial, es muy grave no poner el diferencial hay que ponerlo. Perdón, está pasando un avioncito, no sé si escuchan. Diferencial de t. Entonces, esto que está acá lo integro. Bueno, cuando integro esto, da... Qué feo está esto. T al cubo sobre 3, y esto de acá me queda menos un tercio. O sea, si a vos te da negativo, lo que estás diciendo es, bueno, yo hice la circulación del campo a través de esta curva. Si me da negativo, bueno, probablemente la circulación sea en otro sentido. Pero
nada, o sea, a vos te dio negativo. O sea, después haces la suma de las otras, por las otras trayectorias, y bueno, te puede dar positivo, negativo o cero, si la circulación es nula. O sea que me dé negativo significa que si le hago la circulación al revés me daría positivo. No, es eso, ¿no? Exactamente, sí. Ah, perfecto. Entonces, Pero lo que pasa es me que vos tenés que resolví mi hacer la duda. circulación así porque es lo que te piden. Te dice Claro. que la recorras en ese sentido. ¿Está? Bueno, sí, a mí también me dio menos 4/3. Pero bueno, yo en las cuentas soy peligrosa, así que. Bueno, alguno más que. A vos, Abril, habías dicho otro para hacer. Sí, el 8B, nada, lo hice y me dio lo mismo que Jonathan. Va, lo hice con Ah, Jonathan entonces en el mío está realidad, mal. pero, va, no Entonces, sé. O sea, le hicimos la cuenta a los dos y nos dio lo mismo, así que no sé. Y está sí, bien, el C, está. Bueno, porque no, o sea, no terminamos de entender la parte, viste que tenés y es igual a x y y es igual a 6x menos x cuadrado. Tipos, ¿qué hay que hacer para meterlo en integrar la cuenta? Eso ah, bien, me hace bien, raro. ya te entendí, ya te entendí. Bien. Bueno, primero, la frontera de la región encerrada en el primer cuadrante por estas curvas. Entonces, las curvas que tenemos, No, si esto querés seguro que todo. porque Sí. este más o menos ya lo tengo hecho. Ah, bueno, ¿Quiere hacerlo? ¿qué, ¿cuál querés hacer? El siguiente, el El, C. el C, bien. Estela, ¿qué es ese Sí. símbolo de integral con un circulito? Ah, ¿qué es una integral cerrada? ¿Sí? La circulación es cerrada. Ah, perfecto. Cuando vos haces esta figura que está acá, en esta figura a vos te va a quedar una integral. A ver si me da bolilla esto. Vos vas a tener un arco de parábola, el gráfico te queda una cosa así y así, ¿no? Más o menos Jonathan y Abril que lo hicieron. Esto que está Sí, sí, acá lo he es visto. la región encerrada. Entonces vos tenés que recorrerla en el primer cuadrante, la recorres acá y la recorres acá. Entonces vos la circulación que hiciste fue en una curva cerrada. Por eso curva cerrada se Ah, pone perfecto. así el circulito este. Y, y eso que está xy de x más y cuadrado de y es como si fueran dos integrales. Esto que está acá, en realidad lo que te está dando a vos es el campo. Porque fíjate que cuando vos hiciste acá, vos hiciste F por DL. Mm. Entonces, ¿cómo hiciste para hacer F por DL? Vos hiciste la circulación de F, que F lo cambiaste si te quedó algo con T. Ah, f sería xy, y cuadrado. Exactamente, porque cuando vos haces el diferencial de X y el diferencial de Y, estás haciendo la derivada respecto de X y la derivada respecto de Y. Ahora, cuando hagamos el planteo, pues yo creo que te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo acá. Bueno, vamos a hacer entonces el C. Bueno, a ver, el C. Bueno, a ver. El título es el mismo que antes. O sea, nosotros tenemos que hacer la circulación de campos vectoriales. Es el mismo ejercicio, el ejercicio 8. Entonces, en el ejercicio 8, si hacemos la circulación, esto que está acá ya está hecho, o sea, ya está hecho F por dx de y. ¿Está? Nosotros cuando teníamos era F de alfa de t por alfa prima de t. ¿Qué hacíamos en alfa prima de t? En alfa prima de t derivábamos. Acá también vamos a derivar. A ver, vamos a hacer la trayectoria y después fíjate si entendés con esta equivalencia que habíamos hecho antes. Entonces, es un cuadrado de vértices 0, 0, que lo tengo acá, 0, 0,
0, 1 medio. Vamos a poner un medio acá, si no nos va a quedar muy chiquito. Este que está acá es 0, 0. Este es 0, 1 medio. Después tenemos, no, soy una burra. 0, 1 medio es acá. 0, 1 medio. Este que está acá es 1 medio 0. Y después 1 medio, 1 medio. Bueno, ahí tenemos el cuadrado. Dice que lo tenemos que recorrer en sentido positivo. Bueno, al revés, Estela. Ahí. Bueno, ahí está recorrido en sentido positivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada una de las curvas? Entonces puedo poner esta alfa 1, a esta alfa 2 o con la letra griega que quiera. O C también. A uno lo llaman curva directamente. Alfa 4. Bueno, entonces, alfa 1. Alfa 1 del parámetro t. Alfa 1 del parámetro t, ¿qué ponen como ecuación? T, O sea, 0. t, 0. Bien. Y entonces ponemos que la t Entre 0 y 1 medio. entre 0 y 1 medio. Entonces, vamos a hacer esta, después si quieren hacemos las otras. Vamos a hacer la primera circulación. La primera circulación, nosotros tenemos la integral. Vamos a trabajar en alfa 1. Tenemos x. ¿X a qué es igual? A t, ¿no? X es t. T. Sobre 0 menos 1. Por diferencial de x. ¿Qué es el diferencial de x? El diferencial de x, nosotros con esto que está acá, que decimos t0, lo que uno puede pensar es lo siguiente. Si yo tengo el par ordenado t0, entonces estoy diciendo que la x es igual a t y que la y es igual a 0. Acá derivo ambos miembros, entonces me queda diferencial de x es igual a diferencial de t. Y diferencial de y es igual a 0. ¿Ves acá, Jeremías? Cuando nosotros ahora escribamos, en lugar de escribir diferencial de x, escribamos diferencial de t, es como que hubiésemos hecho el producto escalar entre la primer componente del campo por el vector derivado. Es Claro, lo mismo que sí. está acá. Yo Es lo siento que mismo. para entenderlo mejor lo separaría, pondría que f es x sobre y menos 1, y Claro, sobre x menos 1 y después lo hago, pero está bien. se pone directo. Sí, vos podés poner el campo que es este, coma, esto, y después por el par ordenado formado por los diferenciales. Bueno, después tenemos más. Y ahora pongamos lo que pongamos, uno puede hacer el reemplazo, pero va a quedar multiplicado por 0, ¿no? O sea, queda 0 sobre t menos 1, pero el diferencial de y es 0 y este también era 0. ¿T en dónde se mueve? T se mueve entre 0 y 1 medio. Entonces acá, en limpio, lo que voy a hacer es la integral entre 0 y 1 medio de t diferencial de t. De menos t. Creo, menos t, tenés razón. Bueno, creo que esta me dio 0. Cuando hice los 4 caminos, hice la suma y me dio 0. Bueno, acá, por supuesto, esto es una Estela, integral común. ¿por qué ¿sí? acá no hizo falta hacer lo del cambio de parametrización? Que lo de alfa igual f de gamma o gamma de... Ah, esa composición, Sí. porque la composición vos la haces cuando vos querés buscar una función que te sirva para todas las curvas. Y en realidad cuando vos haces una integral de línea, vos vas por todos los caminos.
Por eso, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en realidad la parametrización sí es porque buscamos una función que me permita hacer una sola parametrización o como expresarla como una función por partes? Pero en la práctica, cuando resolvemos las integrales de línea, vamos por los caminos. Ah, perfecto. ¿Y cuándo sí o sí me va a hacer falta hacer el cambio de parametrización? Si a vos qué decís, ¿para que hacer una composición? Lo que Sí, hicimos ¿cuándo la lo voy a clase tener que pasada hacer? Sí. y cuando vos te digan buscar una sola parametrización para todas las Ah, me lo tienen curvas. que pedir explícitamente, perfecto. Claro, sí. Bueno, y esto de acá lo terminamos. Y lo mismo tienen que hacer para las otras curvas, ¿no? Lo mismo para alfa 2, alfa 3, alfa 4. Y después se suman. ¿Está, Abril? Sí, sí, ¿Querés sí. que lo terminemos? Si querés hacer alfa 3 o alfa 4 que van al revés, como quieras. Bueno, dale, sí. Bueno, vamos a hacer entonces alfa 3, alfa 4. Bueno, alfa 3. Alfa 3, lo que nosotros podemos hacer es, como hace Jeremías, que no lo cambia. O sea, así directamente escribe acá, ¿cómo se llama? Lo escribe desde 0 a 1/2. Y si no, lo podemos hacer al revés. A ver, si nosotros vamos a alfa 3, alfa 3, ¿cuál sería la parametrización de alfa 3? Bueno, podemos hacer dos parametrizaciones, nos tiene que dar lo mismo. O sea, alfa 3, puedo decir que alfa 3 de t tiene la forma, la i vale 1/2 y la t varía. La x varía. Sería 1/2 menos t, 1/2. Exactamente, podés poner así, pero si yo pongo esta parametrización, estoy diciendo que la t yo tengo que ir desde 1/2 a 0. ¿Sí? Yo tengo que ir así. 1/2 mayor o igual que t, mayor o igual que 0. O la otra es alfa 3 de t, y vos dijiste de poner 1/2 menos t, un medio. Bueno, entonces diríamos que partiríamos de t que vaya de 0 a 1/2. Bueno, si yo reemplazo por 0, me queda 1/2, y si reemplazo por 1/2, me queda 0 o 1/2. Así que bueno, cualquiera de las dos se pueden usar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y vas a reemplazar esto que está acá, lo vas a reemplazar por x, y esto que está acá, lo vas a reemplazar por y. En la función. Bueno, me lo copio en la otra hoja, puede ser, porque acá me va a quedar un embrollo. Y busco el campo, este que está acá. Siempre lo que uno tiene que revisar es si está haciendo bien el recorrido. O sea, bueno, esto que está acá, que vos dijiste, si está bien, cierra lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a recorrer por alfa 3. Si yo recorro por alfa 3, entonces es la integral. En lugar de escribir x, vamos a escribir 1/2 menos t. En lugar de escribir y, escribimos 1/2 menos 1. Y ahora vamos al diferencial de x. ¿Cómo hacemos para el diferencial de x? Con lo que teníamos acá. Nosotros de acá podemos decir que x es igual a 1/2 menos t. Entonces podemos escribir que diferencial de x es igual a menos diferencial de t. Entonces, como yo acá tengo que expresar, como tengo una sola línea de integral,
tengo que trabajar con una sola variable. Entonces acá en lugar de escribir diferencial de x, escribimos menos diferencial de t, que era lo que valía el diferencial de x. Y después queda más y era constante, ¿no? Y era un medio, y acá x es un medio menos t menos 1. Y ahora me falta saber lo que es diferencial de x. Entonces, y es igual a un medio. Entonces, diferencial de y es 0, porque es una constante. Entonces acá multiplico por 0 y por suerte desaparece eso. ¿Sí? La integral que tengo que hacer es más chiquitita porque todo esto vuela. ¿Qué me falta poner? Los extremos. Los extremos de integración fueron los que vos habías planteado de 0 a un medio. Entonces, esta integral es la integral entre 0 y un medio de un medio menos t, es un medio menos t menos un medio. Entonces, yo lo que puedo hacer, si les parece, le cambio el signo al numerador y ya el denominador lo dejo positivo. ¿Sí? Si acá tengo un medio menos 1 es menos un medio. Puedo poner un medio positivo y cambiar para que me quede t menos un medio. Y este un medio que está en el denominador puede salir afuera. Como yo tengo 1 sobre un medio, puedo poner 2. Diferencial Sí. de t, y diferencial de t negativa. Bueno, entonces sacamos el menos acá afuera. Entonces esto me da menos 2, que multiplica a t al cuadrado sobre 2, menos un medio de t, entre 0 y un medio. Bueno, hago las cuentas y ya estaría. Bueno, entonces, esto que está acá, ¿cómo vamos hasta ahí? Porque después es una integral común. ¿Se entendió el reemplazo? ¿Se entendió la parametrización que dijeron ustedes? ¿Que dijo Sí, Abril? entendido ¿Sí? perfecto. Gracias. Bien, entonces, bueno, esto después lo siguen ustedes, ¿no? Creo que no van a tener problema. Sí, sí. Bueno, ¿algún otro que quieran preguntar? Estela, no sé si tenías alguno pensado de lo de operadores de cálculo vectorial, pero sí, podemos ver alguno. Mira, el de operadores de cálculo, estos son mecánicos. O sea, yo creo que con estos ustedes no van a tener problema. Sí, creo que A los mí de, difíciles eran 11 y 12, porque o sea, yo me compré el 13 con la constante, pero era fácil dentro de todo. exactamente, me parece que los más interesantes son esos, son el 11 y el 12. Sí, exactamente. Tú lo has dicho. Para mí son, no sé, igual estos en el foro los habían preguntado, el 11 y el 12. Pero bueno, los podemos hacer si quieren. Bueno, entonces si están de acuerdo, hacemos el 11 y el 12. No sé qué estaban diciendo por ahí en el chat. El 11, bien, hacemos el 11. Bueno, cuando a mí me están diciendo que trabaje con la función potencial, ¿no? La función potencial, ¿qué es? Y bueno, la función potencial es aquella que cuando yo le calculo el gradiente a esa función potencial, vuelvo al campo que yo quería calcular. Entonces, uno puede pensar, bueno, en este ejercicio a mí me están dando como dato, o sea, me agarro de lo que me están diciendo.
vamos a escribir que el gradiente de phi es igual a K por X. Y me dan algunas condiciones. O sea, acá me dicen que phi depende de R. ¿Sí? Porque phi puede depender de cualquier variable. Bueno, pero nosotros queremos que dependa de R. Y después me dice que X es el vector posición. O sea, un vector posición es, si yo doy un extremo, ¿sí? Digo que esto es el vector X, cuando yo uno extremo con origen, esto es el vector posición. El vector posición es el vector que está referido al origen, ya sea en R2 o en R3. Bueno, entonces, vamos a pensar qué sucede si yo digo que el gradiente es K por el vector posición. El vector posición es XY y si estoy en R3 sería X y Z. Acá no especifica si estoy en XY o estoy en X y Z. Bueno, lo vamos a hacer en R3 porque si lo hago en R3, en R2 sale. Le sacamos una variable y va a salir. O sea, de acá yo puedo escribir que el gradiente de phi es igual a K que multiplica el vector posición, que el vector posición lo único que sé es que es X y Z, nada más. Uno podría decir, bueno, esto es escalar por vector, entonces podría decir que el gradiente de phi es Kx, Ki y Kz. Ese sería el gradiente de phi. Cuando yo tengo que buscar una función potencial a partir del gradiente, no sé si recuerdan que esto que está acá es la derivada de phi respecto de x, esta es la derivada de phi respecto de z, de y esta es la derivada de phi respecto de z. No, lo que era el gradiente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos escribir? Esto, si quieren, lo agregamos. Esto es la derivada de phi respecto de x, la derivada de phi respecto de y la derivada de phi respecto de z. Esto es por definición de gradiente. Entonces, yo quiero buscar esa función primitiva, quiero buscar lo que vale phi. Entonces, si a mí me están diciendo que k por x es la derivada de phi respecto de x, y entonces uno puede pensar, ay, entonces si yo integro respecto de x, voy a obtener más o menos la función phi. O sea, si yo digo que phi de x es igual a k por x, entonces uno podría integrar. Si yo integro respecto de x, me queda que el phi, en realidad es phi de x y z, pero ¿les parece poner phi solo? Porque después llega un momento que... Dale, sí, se entiende igual. ¿Sí? Esto es k, estamos integrando respecto de x, k x cuadrado sobre 2. Ahora, cuando nosotros integramos, aparece una constante. ¿Se acuerdan que la constante que aparecía tenía que ver con las variables que yo no había trabajado? Claro, Si nosotros dependerá de sabemos, y de z, ¿no? perfecto, más una función g que depende de y de z, o la letra que quieran. Entonces, uno puede decir, bueno, si yo voy mirando de reojo a lo que tengo que llegar, puedo decir que si esto lo derivo respecto de y, me queda esto. Y si esto lo derivo respecto de z, tengo esto. Bueno, entonces vamos a hacer algunas de las derivadas. Vamos a derivar respecto de y. Derivo respecto de y. Cuando nosotros derivamos respecto de y, entonces esto es phi de y es igual. Si yo estoy derivando respecto de y, entonces esto que está acá, el primer término desaparece. Y lo único que me queda es la derivada de g respecto de y. Acá puedo poner de y z. Porque yo no sé la forma que tiene esa función g. No tengo ni idea. ¿Sí? Ni idea. Ahora, la derivada de phi respecto de y es k por i.
por esto que está acá. O sea, esto lo reemplazo, digo que es K por I. Y esto es igual a la derivada de G respecto de I en IZ. O sea, ese lado lo dejé igual. Lo dejé exactamente igual. Bueno, si yo acá tengo una derivada respecto de I, y yo quiero saber lo que es G, porque entonces G lo podría reemplazar acá, e ir completando mi función potencial. Entonces, si están de acuerdo, yo integraría respecto de I. Si yo entrego respecto de I, obtengo más o menos la letra G, más o menos porque va a haber una constante, pero bueno, más o menos va a quedar. A este que está acá le podríamos poner 1. Entonces, integro respecto de I. Y si integro respecto de I, esto es K, I al cuadrado sobre 2. Y si yo integré respecto de I, es como que rescaté a la función, ¿no? O sea, yo puedo decir que esa función que está ahí es la función G. ¿Está bien? Como que volví para atrás. Más una constante que depende de Z, Ah, ¿no? más la constante. Tenés razón, me olvidé la constante. Sí. La constante, pero esto es comodidad, ¿eh? La constante siempre conviene agregarla no del lado donde está la función, porque como yo esto lo voy a reemplazar acá, entonces yo estoy sumando una constante. La constante en realidad hay una constante acá y una constante acá. Lo que pasa es que uno lo agrupa de un solo lado. Conviene agregarlo del lado que no está la función. ¿La constante cuál va a ser? Y de la única variable que me queda, ¿no? Va a ser una función h de z. Sí, hay que agregar la constante, si no después no da. Bueno, esto le podemos poner 2. Entonces yo ya voy completando la función potencial. Fíjense que la función phi, yo puedo reemplazar esto y me queda más simple, porque por más que quede más largo, me queda solamente un h que depende de z. Bueno, entonces vamos a reemplazar de 2 en 1. Bueno, de 2 en 1 es phi igual a kx cuadrado sobre 2 más g de iz, ¿no? Es esto. G de iz es ki al cuadrado sobre 2 más h de z. Bueno, ya está un poco más linda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, si nosotros acá tenemos una función y tenemos h de z, lo ideal sería que yo pueda rescatar lo que es este z. Bueno, y ya que no usé phi de z, porque yo usé phi de x y usé phi de y, entonces podríamos reemplazar, me estoy quedando sin hoja, vamos a derivar respecto de z. Entonces, phi respecto de z. Si derivo respecto de z, esto me queda 0, esto me queda 0, y esto me da h' de z. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber lo que es h de z, y bueno, si vos querés saber lo que es h de z, porque h de z lo vas a necesitar para reemplazar acá y No es igual obtener la a KZ. función. ¿Qué cosa? No es igual a KZ. O sea, Es antes igual a... K por Z. ¿Qué cosa es? Antes dijimos que phi de X era K por X. Entonces phi de Z no es K por Z. Perfecto, muy bien, porque lo que yo quiero hallar es esto que está acá. Sí, está bien. No, pensé que acá me decías que el resultado te daba KZ, y yo decía, ¿cómo suave que el resultado da KZ? Está bien. Lo que está diciendo Abril es, habíamos escrito que phi de Z es KZ. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto que está acá es KZ es igual a H' de Z.
Bueno, y entonces, ¿qué va a quedar? ¿Qué les parece que queda? Tenés que volver a integrar H. Tengo que volver a integrar. Ahí está. Bueno, y cuando yo vuelvo a integrar, entonces integramos respecto de z, ¿no? Cuando integro respecto de z, es k, z al cuadrado sobre 2, más una constante. Ahora la constante tiene forma de c, es una constante que no depende de ninguna de las variables, ¿no? Porque ya no nos queda más para derivar, para integrar, más c. Y esto que está acá es h de z. Bueno, entonces ahora vamos a achicar esto y vamos a pasar el limpio. Ya teóricamente con todo esto que hicimos, yo ya tengo la función, porque a esta expresión que está acá le puedo poner a esta, le puedo poner 3, y a esta que está acá le pongo 4, y entonces nos va a quedar que phi va a ser igual a todo esto más el h de z, y h de z es esto. A ver, vamos a subirlo, esperen que lo tengo que agrandar, porque si no escribo para la miércoles. Phi es igual a kx cuadrado sobre 2, y dije que era k, Dios, k, más ki al cuadrado sobre 2, y en lugar de escribir h, escribo más k z al cuadrado sobre 2 más c. Bueno, aparentemente esta que está acá es la función phi. O sea, la función phi, la forma correcta de escribirla sería que la función phi depende de x y z, y esto lo podría escribir así, como k sobre 2, que multiplica a x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más c, ¿sí? Más una constante. Ahora, no sé si se entendió el reemplazo final, la última parte. ¿Esto se entendió? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a verificar la respuesta, porque a nosotros la respuesta nos decía que phi era función de r, y yo acá tengo phi en función de x y z. Pero fíjense lo que es r. ¿R a qué es igual? A raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Exactamente. Entonces uno lo que podría pensar es esto que está diciendo Abril. De acá puedo escribir que r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, yo acá no tengo la raíz. Yo acá tengo x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. En realidad lo que yo tengo es r al cuadrado. O sea que en definitiva, si nosotros esto que está acá ponemos que esto es r al cuadrado, por eso que dijimos Estela, arriba, repetís lo de R, ¿por qué sí, eso es? sí. Acá dan como dato Ah, phi que depende R, únicamente de R. exactamente, o sea, lo que buscas es parametrizar esta curva que está acá. Entonces, x Tenés que cuadrado más poner y al phi de cuadrado, r cuadrado. exactamente, esto es r cuadrado. En definitiva, lo que te quedó es una función phi, o sea, vos podrías escribir la función phi de otra forma. Vos podrías escribir la función phi de qué variable depende. Bueno, esto podrías escribirlo así. Porque esto que dijiste vos, que es r cuadrado, que está muy bien, phi de r es k sobre 2 por r al cuadrado más c. O sea, estás diciendo que la función phi está dependiendo de r. ¿Está bien?
Y eso era a lo que quería llegar, ¿o no? Eso es lo que quería llegar. Vamos a leer el enunciado otra vez por las dudas. Probar que si se cumple que el gradiente de phi es una constante por el vector posición, entonces phi va a depender de r, y donde r es la norma del vector posición. ¿Está bien? O sea, phi depende de r. Si hago este cambio de variables, ¿no? ¿Está? ¿Quedó claro? ¿No se entendió nada? ¿Se entendió? Se entendió. ¿Se entendió? Bueno. ¿Quieren que hagamos el 12 o quieren que hagamos otro? No sé, el 18 también tiene Faltan 10 cosas. minutos, si El llegamos, 18 es larguísimo. no sé. No te escuché, Abril, perdón. No, o sea, faltan 7 minutos el que llegues a hacer, o sea, que tú... Ah, bueno, entonces el 12 es el más corto, me parece. Dale. Este está en el foro, porque yo este lo contesté en el foro. No sé, ¿quieren mirarlo del foro? ¿Prefieren que se los explique y que haga otro? Lo que les rinda más a ustedes. Bueno, mientras van pensando lo voy haciendo. Sí, yo creo que queda más claro explicado. Por lo menos yo vi el del foro y nada. Y no entendiste creo que, nada. claro. Ah, bueno, bueno. No, no es que no me gustó la resolución, pero siento que explicarlo así en clase es otra No, cosa. no, pero está perfecto lo que decís, está bien. Aparte el ejercicio lo resolví, porque yo primero había tirado una respuesta, porque yo dije, bueno, si depende de R, en definitiva, haciendo después un nuevo cambio, puedes usar esa función que puse como potencial. Lo que pasa es que yo decía, van a decir de dónde lo saqué. Entonces, por eso lo subí. Podría haberlo explicado, no solamente ponerlo. Bueno, a ver, ¿esto qué está acá? La norma de ese campo que está acá. Dice que es una constante. Entonces, uno lo que podría pensar es lo siguiente. Yo tengo un f, ven que acá dice f que va de r en rn. Esto que está acá es una función vectorial. Esto que está acá. O sea, cuando yo tengo una función vectorial, de una función vectorial siempre se grafica el conjunto de imagen. Siempre. Se grafica el conjunto de imagen. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen f y le dicen que f de t es coseno de t, seno de t. Uno le va dando valores a t y lo que va a dibujar, si t me lo dicen que está entre 0 y 2pi, dibujo una circunferencia. O sea, no grafico t, yo grafico el conjunto de imagen. Entonces acá tenemos algo que va de r a r a la n. Hablar de r a la n, cuando me dicen r a la n, y soné, porque una cosa es que me digan R2, R3, R a la n, yo lo tengo que hacer más general. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Vieron cuando nosotros teníamos la norma de un vector al cuadrado? Cuando yo tengo la norma de un vector al cuadrado, de ese vector f de t al cuadrado. ¿Esto se acuerdan que era f de t por f de t? A ver, si yo tengo el producto escalar de un vector por sí mismo, esto era igual a la norma de A por la norma de A por el coseno del ángulo que forman, o sea, coseno de 0. O sea que cuando yo tengo A por A, es la norma de A
elevado al cuadrado. Entonces, bueno, uno se puede agarrar de esto, porque esto sabemos que está bien. Bueno, entonces vamos a escribir f de t al cuadrado, porque esto dijimos que es un vector. ¿Sí? Acá f va a ser, no sé, x de t, y de t, z de t, w de t, n veces. Entonces, si tengo la norma de t al cuadrado, bueno, pues de la norma de t yo sé algo. Yo sé que la norma de t vale c, o sea, esto es una constante. Entonces, bueno, como constante puedo poner c o la letra que quieran. Yo generalmente como constante uso la letra c. Entonces escribimos que c al cuadrado es igual a la norma de f de t al cuadrado. O sea, hasta ahora no mucha ¿No ciencia, es al lo que revés? hice fue... ¿Qué cosa? Ya vos reemplazaste la norma de f por c. Sí, Entonces del otro lado te queda f de t por f de t. sí. Pero vos pusiste abajo la norma de f de t. Ah, no, porque puse, además, o sería, y esto que está acá. No es esto, no es esto que es Ah, esto. ok, ok. Está bien, por ahí tendría que escribirlo así. Sí, ya te entendí. Acá, esto puedo poner que esto es c al cuadrado. ¿Está? Bueno, esto lo dejamos por acá. Ahora, hay una propiedad de funciones vectoriales que nosotros sabemos que si tenemos dos funciones vectoriales son diferenciables, ¿sí? Esta función, fíjense que acá me están diciendo que es derivable. Bueno, si nosotros tenemos una función vectorial, si la función vectorial es derivable, es diferenciable, porque no es un campo escalar, ¿eh? Ojo, es distinto. Yo estoy diciendo que tengo dos funciones que son diferenciables porque estas funciones tienen derivada. Bueno, entonces vamos a derivar. Yo voy a derivar esto que está acá. O sea, esto puedo poner que esto es c al cuadrado igual a f de t por f de t. Estela, Sí. ya estamos en la hora. No sé si querés Uy. seguirlo y después Bueno, vemos el jam. un minuto. Ah, bueno. Bueno, listo. Un minuto, no me falta mucho. No, igual Si nosotros... no hay nadie en la clase, así que nada, si querés terminar. Además, Luciana empieza siempre 5 minutos después. Ah, bueno, un minuto, nada más. Son dos pasitos nada más. Nosotros lo que podemos hacer es hacer la derivada. Entonces uno dice, ¿y por qué haces la derivada? Fíjense que acá tenemos dos funciones que dependen de t. O sea, yo puedo derivar respecto de t a la derecha y a la izquierda. Acá están diciendo que aparece f de t perpendicular a f'. Entonces, como me dice perpendicular a f', y bueno, voy a ver si tengo alguna forma de llegar al f'. Entonces, derivo ambos miembros. Derivo miembro a miembro. La derivada de c al cuadrado es 0, porque c dijimos que es una constante. Y esto es igual a f' de t por f de t más f de t por f' de t. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? La derivada de 1 por otro sin derivar. Si nosotros tenemos dos funciones vectoriales y esas funciones vectoriales se están multiplicando entre sí y les pido la derivada, entonces tengo que aplicar la regla del producto. ¿No sería f de t al cuadrado? Entonces te queda 2. Ah, no, está bien, sí, o sea, es lo mismo. De Y Mariana. ahora vamos a hacer eso que estás tratando de llegar vos. Esto es 2 veces f' de t por f de t. Este 2 sale, 0 es igual a f' de t por f de t. Y si un producto escalar me da 0, entonces, ¿qué puedo decir de los vectores que están participando? Que son perpendiculares. Que son perpendiculares.
Si se toman el trabajo de hacer este ejercicio en R2 y en R3, esto también sale y sale de una forma más fácil. Lo que pasa es que como acá dice R a la N, lo tenemos que hacer en forma general. ¿Está? Yo les diría que si están practicando, hagan eso de hacer con R2, hacia R2 y R3. Van a ver que terminan haciendo lo mismo. Buenísimo, Esto es Estela. más general. Bueno, chicos, Estela, ¿le buena querés poner semana. nombre al jam? Así lo... Ah, sí, tenés razón, sí. Chao, gracias, Estela. Voy para la otra clase. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Bueno. Abril, después me fijo, espero acordarme de arreglarte eso que me dijiste. Dale, gracias. Francisco, ¿querés preguntar algo?